Y seguimos aquí en Alta Fructosa, entretenimiento alternativo con Mese Merari y Emilio Bozano como invitados especiales. Mi nombre es Joel Vences y co-conduciendo tenemos a Nacho Ignacio Quinto. ¿Qué tal? Así es que vamos a ver, bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? No vamos a ver nada. Vamos a escuchar nuestra serie que se llama Escena de Crimen con nuestro relato número 3 y esto se llama El Taxista Idiota. El taxista idiota del 724 manejaba como siempre, sin cuidado por las calles de la ciudad capital de aquel estado. Cambiaba la estación frecuentemente escuchando a los diferentes locutores de aquella noche. Y en esta noche, Y decirle taxista idiota no es ningún asunto despectivo al gremio de los trabajadores del volante. No. Lo que pasa es que nuestro taxista del 724, años antes, era bastante bravucón. Un día quiso afrontar un problema vía la puñetazos. Pero no contaba que quien tenía de rival llevaba ese día un arma de mediano calibre. Se hizo de palabras con nuestro taxista del 724. ¡Oye, y la cosa se puso cada vez más intensa. El idiota del taxista 724 perdió la discusión con un balazo entre oreja y oído. El responsable fríamente se subió a su automóvil. Pero antes, pidió un teléfono prestado a los mirones y él mismo llamó a la ambulancia. ¡Y nadie estuvo aquí! ¡Nadie vio nada!, dijo. Soltó varios balazos al aire. Y la multitud de mirones desapareció. Nuestro idiota del taxi 724 fue recogido torpemente del suelo por paramédicos novatos. ay, que me cayó. Un paramédico experimentado lo hubiera dado por muerto. Un paramédico experimentado, insisto. Pero no contábamos con el entusiasmo de los novatos que pusieron tanto empeño al rescate del desgraciado. Estaba a 2 segundos de morir, pero no. Casualmente el taxista del 724 sobrevivió gracias a que uno de los paramédicos confiaba en que sí tenía pulso, aunque fuera débil. Sobreviviría. Y sí, solo quedó idiota. Su carácter fanfarrón y peleonero fue intercambiado por uno dócil desde que despertó del coma causado por la detonación en la cabeza. Y cada vez que se sentía amenazado, escupía. Le costaba trabajo hablar. El idiota del taxi 724 pasó de ser un pelmazo bravucón a un idiota baleado y escupidor. Por eso siempre el taxista del 724 lo tenían por mascota a los demás taxistas cuando se reunían después de roletear. ¡Todos a trolear al idiota! Le pegaban, lo nalgueaban, lo albureaban a él y luego seguían por su mamá y sus hijas. Pero el idiota del 724 no escuchaba nada del lado que le pegó la bala. Y del otro tampoco oía mucho. Así que solo se reía porque todos se reían sin entender qué estaban diciendo. Ante todas las provocaciones de los taxistas, reía siempre. Cuando se enojaba, escupía a quien físicamente lo agredía detrás. ¡Órale! ¡No me escupas! ¡Órale! Hasta que esa noche todo cambió. Los taxistas estaban reunidos afuera de una taquería. Todos estaban completos, menos el taxista idiota del 724. Y era raro que faltara, porque siempre era el primero en llegar a cenar. En ese entonces, el idiota del taxi 724 estaba en otro lado, y una mujer le suplicaba: ¡Señor, ayúdeme! ¡Mi marido está muerto! ¡Mi marido está muerto, señor! ¡Por favor! ¡Ayúdame, por favor! El idiota del taxi 724 solo logró subir la ventanilla a toda prisa y salir huyendo de la escena del crimen. Dejó ahí en la calle a una señora con un hombre baleado entre sus brazos.
el idiota del taxi 724 aceleró a toda prisa. Recordó la sensación de recibir una bala. Recordó justo el momento en que se desvaneció cuando él fue baleado, y lo último que vio fue el rostro burlón del paria que la había baleado. El idiota del taxi 724 empezó a golpearse en la cabeza. Del lado que no tenía la placa de metal, tampoco era tan idiota. Comenzó a llorar agazapado en el asiento de su taxi 724. El pobre idiota soltó los pedales y el volante al mismo tiempo para colocarse en posición fetal y cerrar los ojos. El taxi a la deriva chocó con una patrulla que venía a toda velocidad. Así, el choque en contrasentido de la patrulla y el taxi 724 fue un susto para los vecinos. El idiota del taxi 724... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al sentir el impacto, abrió los ojos y se asomó al parabrisas. Por su idiota cabeza pasaron muchas ideas, varias opciones de qué hacer. Lo que vio fue 4 oficiales mal encarados apuntándole con armas de distintos tipos de calibre. El idiota del taxi 724 se sintió aliviado y quiso pedirles ayuda. Se dirigió al policía que manejaba la unidad, bajó del coche y quería decirle, el idiota del taxi 724 al oficial: un cadáver muerto y sin vida, tirado en el piso del suelo con la sangre fuera desangrándose. Pero no podía hablar porque el chofer del taxi 724 era idiota. Los policías, al ver que el desconocido taxista se acercaba hacia ellos, cortaron cartucho. Cuando el idiota quiso tomarlo de los brazos al oficial, este se asustó y de un coletazo de su arma larga lo lanzó al piso. El idiota se levantó con el hocico sangrante y enojado. Entonces comenzó a escupir a los oficiales y al carro patrulla. Escupía sangre y dientes sobre el cristal de la patrulla. Hasta entonces, la policía se había portado a la expectativa, sin saber cómo reaccionar al tripulante del 724. Al sentirse los policías agredidos y humillados, tomaron al idiota, lo sometieron y esposaron. ¡Órale, súbase! ¡Cállese! ¡Cállese la boca! ¡Súbase para arriba y cállese la boca! Con malos modales subieron al idiota a la patrulla. La adrenalina le corrió por todo el cuerpo y al parecer así solamente puede hablar el idiota del 724, bajo mucha presión. Dentro de la patrulla, el idiota del 724 parecía que hablaba, vociferaba insultos procaces a los guardianes del orden, fluidos uno tras otro. ¡Hijos de su soberanísima que los parió! ¿Cómo La unidad 724 quedó asegurada por uno de los vigilantes del orden y los otros 4 le llevaron a la jefatura para fincarle responsabilidades de daños en contra de la nación por chocar de frente con una patrulla. El idiota del taxi 724 quedó un par de horas en una celda, junto a otros infractores del orden. Pronto fue requerido nuestro idiota. Llegó un policía ministerial a la celda por él, lo esposó antes de sacarlo y a empujones lo conducía por un pasillo hasta una salita de interrogatorios, donde 2 policías sin uniforme hojeaban con excesos de cliché unas hojas contenidas en un folder amarillo. Así que huías del crimen. Ya te caímos. ¿Por qué manejaba a toda prisa por la calle? ¿Por qué chocó la unidad de policía? Eso es muy misterioso. Muchas preguntas le eran formuladas al taxista idiota del 724. El silencio minusválido se interpretó como un silencio de valiosa información encriptada. ¿Utiliza usted estupefacientes? ¿Reconoce al sujeto de la fotografía? Los agentes le extendieron en la cara una fotografía de gran formato con la imagen del mismo compa baleado que había visto entre los brazos de su mujer. Los policías se esforzaban porque hablara. Uno de ellos, colmado de impaciencia, soltó una bofetada al taxista del 724. Y este le regresó un escupitajo revuelto con sangre que manchaba su camisa blanca. Pobre idiota. Si los policías supieran que sabe mejor escupir que hablar, pero no, la premura de tener un culpable los obnubiló. Yo omito la crónica de cómo fue golpeado sin misericordia el taxista del 724. Después de todo, este programa no trata de ello. Y al día siguiente, por la mañana, en la radio,
Amables escuchas, muy buenos días. Yo soy Olaf Castrejo con la nota roja de hoy. Anoche, un hombre fue baleado en una colonia popular de esta ciudad capital. No hay testigos del crimen y también se desconocen los motivos del mismo. Las autoridades presumen un ajuste de cuentas entre pandillas de la zona. Por otro lado, la esposa del occiso niega toda imputación criminal que en vida llevara los pantalones en su casa. Pero no todo está perdido. Uno de los autores materiales está en proceso de interrogatorio, aunque se niega a hablar. Se han revisado sus expedientes y no es la primera vez que se le vincula a hechos violentos. Años atrás ya había intentado balear a agentes de la ley, pero valerosamente estos se defendieron disparando al agresor, que ayer por la noche presumiblemente volvió a hacer de las suyas. Qué bueno que esta gente criminal sea tratada con todo el rigor de la ley. Esperamos más noticias cuando el sicario del taxi 724 se decida a romper su silencio. Así el idiota del 724 permaneció días en la sala de interrogatorios, privado de sueño, con tormento psicológico y castigos físicos que no le dejaran marca, por si acaso se quisieran quejar las personas de derechos humanos. Suerte, mucha suerte para que pueda salir de esta el idiota del taxi 724. Y esta fue nuestra tercera crónica de Escenas de Crimen. Una ficción, porque eso no pasa. En Alta Fructosa, no, todo esto es ficción, queda aclarado, es ficción, cualquier cosa parecido con la realidad, pura ficción. Pura metaficción. Solo ficción. Así es. Bueno, ahora sí ya estamos en la recta final de este programa.